Hola amigos de Alfa y Omega, nuevamente estamos con ustedes con un nuevo video más. Hoy vamos a estar tratando acerca de la arqueología, algo que me apasiona muchísimo a mí, eh, desde que empecé a leer la Biblia, a corroborar los datos, a interiorizarme un poco más de qué podía decir esta ciencia, eh, qué puede decir acerca de los datos de la Biblia, si estos lo corroboran o lo echan por tierra. Y entonces me topé con este libro aquí, que se llama La arqueología de la Biblia, escrito por John Laughlin a principios de los 90. No es que no puedo encontrar mucha información acerca de este autor, salvo que trabajó en diferentes lugares de las tierras bíblicas, excavando, estudiando, recopilando datos de lugares bíblicos, y entonces reprodujo sus notas, sus historias dentro de este volumen, y lo quería tratar con ustedes en el programa con el que solemos trabajar, en el programa de eh, libros recomendados bíblicos, ¿sí? Pero, ¿cómo es un libro? Yo la verdad cuando comencé a leer ese libro, lo compartían en una página, eh, lo comentaban en una página acerca de todo lo que es la arqueología bíblica y demás, decían que era muy bueno, pero cuando comencé a leerlo, la verdad me decepcionó un poco, no era lo que yo esperaba. No sé si es un libro decepcionante o un libro que no me parece correcto o etcétera, sino que me decepcionó un poco por el lado de que no era lo que yo esperaba de ese libro, no trataba de lugares puntuales como por ejemplo ser Jerusalén, ser Hebrón, Damasco, qué sé yo. O sea, lugares importantes dentro de la Biblia. Yo pensé que ese libro iba a tocar esos lugares. Sin embargo, lo que hace el autor nos habla un poco acerca de la historia, que me parece, la verdad, muy bien, me pareció interesante esa parte, acerca de cómo comenzó la arqueología, de los albores de la arqueología hacia los años 1700, 1800, con algunos de los fundadores o de los primeros arqueólogos que hubieron, que por ahí descubrieron esa vocación sin darse cuenta, que les pareció importante retener o conocer un poco más, indagar un poco más acerca de los lugares bíblicos, que comenzaron a toparse con piedras antiguas, objetos antiguos, y empezaron a investigar un poco más acerca de en qué momento podía ser. Al principio del libro, el autor nos dice lo siguiente: lo que los arqueólogos no hacen no desentierran la historia, ni de la Biblia ni ninguna otra. Tampoco excavamos sistemas económicos, políticos o sociales antiguos. Ciertamente no recuperamos religiones antiguas. Lo único que el arqueólogo descubre del pasado son objetos, los restos materiales dejados por las actividades humanas y o naturales. Esto es interesante porque los arqueólogos, o sea, siempre se los tiene a los arqueólogos como personas excéntricas tal vez, y que del lado de los cristianos o judíos tratan de que se les exige tal vez de que demuestren de que la historia bíblica en realidad sucedió, ¿sí? Y del lado de los ateos o de los escépticos tratan de exigirle de que demuestre que esto no sucedió así. Pero la arqueología sigue diciendo lo siguiente: la arqueología sencillamente no ha hecho por la Biblia lo que los antiguos colegas profesionales esperaron que hiciese. Para un no creyente este hecho no es particularmente problemático, pero para aquellos que hacen suyo el judaísmo, la fe cristiana, el consenso que se está desarrollando hoy en arqueología
así como en los estudios de crítica literaria, da lugar a muchas y agudas cuestiones acerca del uso de la Biblia como fuente de verdad religiosa. Así que entonces, para aquellos no creyentes, la arqueología como que demuestra que la Biblia no es verdad. Pero vamos a ver hoy, yo como dije, quería tratar ese libro en esa sección de literatura o lectura recomendada bíblica, pero como no pude extraer demasiado acerca de qué le podías compartir a ustedes o qué puntaje le podía poner, entonces decidí dejarlo de lado y seguir adelante con otras lecturas. Lo terminé de leer el libro, sí, pero recién lo estuve mirando un poco y no es que extraje demasiado como para compartirles muchas citas o qué sé yo, sí, acerca del libro. Entonces, me pareció pertinente resaltar un poco acerca de este libro. Lo pueden leer si quieren. Es interesante hasta cierto punto porque más allá de lo que trate sobre la arqueología de la Biblia, después se va extendiendo por otras ramas, tal vez va mostrando de de otras naciones, de otros lugares, tal vez relacionado un poco también con la Biblia, como ser los fenicios, una cultura, una civilización muy antigua, ¿sí? Entonces, me pareció interesante hasta cierto punto, pero lo que les quiero eh, mostrar hoy, lo que les quiero comentar hoy es acerca de cómo la Biblia en realidad y la arqueología se pueden unir, ¿sí? Y pueden ser un lazo para reforzar nuestra fe, reforzar eh, nuestras creencias, ¿sí? Entonces, quiero comentarles acerca de la estela de Mesa, que es una piedra de basalto, que es una roca volcánica, que fue encontrada en el año 1868 por un misionero alemán de la iglesia anglicana llamado Frederick Klein, en la capital del imperio moabita, llamada Dibón, hoy llamada Diván, que se encuentra actualmente en Jordania, ¿sí? La misma mide 1,24 m de alto por 79 centímetros de ancho y 24 centímetros, 32 centímetros de espesor. Fue escrita en paleohebreo, la versión del hebreo que existía antes del hebreo cuadrado, que fue por el lado que se inclinaron los israelitas, ¿sí? Que surgió después del paleohebreo. O sea, el paleohebreo en realidad es como la versión fenicia, es como un dialecto fenicio, ¿sí? Los moabitas utilizaban este idioma, pero con algunas diferencias que luego surgió el hebreo, ¿sí? Y los samaritanos aún siguen usando, los pocos samaritanos que quedan, que son 1.000 personas más o menos que están viviendo allí en Israel, en la zona de Samaria, aún siguen utilizando este idioma o dialecto. Y esta estela es el texto más extenso encontrado en este idioma, en el paleohebreo o llamado también idioma samaritano. Y consta de 34 líneas. A pesar de que fue eh, semidestruido, semidestruido fue este monumento, este monolito, como quieran llamarlo, esta estela, como dice, por los propios musulmanes que no querían que cuando fue encontrado por este Klein, los musulmanes intentaron la destruyeron en realidad, pero hubo otra persona que calcó, digámoslo así, calcó el texto y que luego de que fue destruido destruido por los musulmanes y recuperado por estas personas, volvieron a armarlo, volvieron a reconstruirlo y quedó como se lo puede ver en las fotografías, ¿sí? Entonces, este texto fue mandado a erigir por el rey moabita Mesa alrededor del año 850 a.C. Este es el mismo Mesa el mismo rey moabita que encontramos en Segunda Reyes capítulo 3, donde los reyes Joram de Israel, Josafat de Judá y el rey de Moab, que no nos nombra, no nos dice su nombre, se reunieron para destruirle por completo, porque se había revelado, como nos dice
Segunda Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5, que este era un rey vasallo de, de Israel, del reino de Israel, hasta el tiempo de Acab. Pero al morir Acab, este se rebeló en su contra, ¿sí? Su derrota fue predicha por Eliseo, la derrota de este rey de Moab, porque ellos se habían confabulado, los reyes de Israel, de Judá y de Moab, para destruir a este rey, para destruir a el- los reyes de Israel, de Judá y de Moab, se habían confabulado de Edom, perdón, se habían confabulado para destruir al rey de Moab. Y cuando ellos se fueron, lo pueden leer esto, como dije, en Segunda Reyes capítulo 3, cuando ellos se fueron por la zona sur, atacaron por el lado de Moab, mientras que por el lado de Edom, perdón, mientras que el rey de Moab estaba, estaba ocupado conquistando pequeñas ciudades que le pertenecían a Israel, pertenecían al reino de Judá. Entonces, mientras él estaba ocupado con esto, estos tres reyes, los confederados, se unieron atacando por el lado del sur. Y les faltó agua, obviamente, caminando por el desierto, yendo por el desierto, a pesar de ser gente del desierto, no contaron con que la travesía iba a ser tan difícil, ¿sí? Entonces le preguntaron a Eliseo que consulte a Dios qué iba a ocurrir. Y entonces, como dice allí en Reyes, que debían cavar cisternas y al día siguiente se llenó de agua. Pero este rey moabita, el rey Mesa, quiso, al ver que estaba como una especie de espejismo, pensó que había sangre y que los reyes estos se habían vuelto uno contra otro, entonces fueron atacados. Pero lo que nos dice en los últimos versículos del capítulo, que habiendo traído incluso a 700 espadachines, no pudieron contra los guerreros de Edom y que sus ciudades fueron destruidas, incluso una que estaba al sur de la capital llamada Kir Hareset, que se cree que era la única ciudad fortificada de Moab. Al final nos dice que el rey de Moab, al verse prácticamente rodeado y derrotado, decide entregar en sacrificio a su propio hijo, quien era el siguiente heredero en sucesión al trono. El dios nacional, como seguramente lo sabrán ustedes, de los moabitas era Quemos, un dios pagano que se encuentra en otras partes, en varias partes de la Biblia, y que Jehová había prohibido su adoración, culto en el cual tenía por costumbres entregar a sus hijos vivos al fuego, ¿sí? Que era una práctica horrenda y horrorosa, pero como nos dice en el último versículo aquí de Segunda Reyes 3, vamos a leerlo, ¿sí? Segunda Reyes capítulo 3, el versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Este es un versículo que ha traído mucha controversia porque no se sabe interpretar muy bien, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, los israelitas, junto con los edomitas y la gente de Judá, estaban derrotando, ya le tenían prácticamente acorralado al rey de Moab, pero cuando este rey agarra y sacrifica a su propio hijo, la repulsión por este acto de este rey fue tal que las personas, los guerreros, se apartaron. Y dice, fue grande el enojo contra Israel, o sea, porque fue el propio rey de Israel, el rey Joram, quien había organizado esta lucha en contra del rey moabita, ¿sí? Entonces, la repulsión de este acto fue tal que agarraron y abandonaron la guerra. Fue algo bastante particular. Entonces, hay mucha especulación acerca de qué pasó en realidad acá, sobre si en realidad los moabitas habían ganado la guerra, como nos dice el texto que vamos a leer. eh,
o que los moabitas habían perdido. Efectivamente, los moabitas habían perdido, pero los israelitas se abandonaron la guerra, entonces se fueron. Así que aquí concluye esta historia. Pero vamos a leer lo que dice el texto eh, el texto de la estela de Mesa, ¿sí? De la estela del rey moabita. Dice así: soy Mesa, hijo de Quemos, rey de los moabitas, el Dibonita. Mi padre reinó sobre Moab 30 años, y yo reiné después de mi padre. Y he construido este santuario para Quemos en Carchá, un santuario de salvación, porque él me salvó de todos los agresores y me hizo mirar a todos mis enemigos con desprecio. Omri era rey de Israel y oprimió a Moab durante muchos días, y Quemos se enojó por sus agresiones. Su hijo lo sucedió y también dijo: oprimiré a Moab. En mis días dijo: vamos y veré mi deseo sobre él y su casa. E Israel dijo: las destruiré para siempre. Omri tomó la tierra de Madeba y la ocupó en su día y en los días de su hijo 40 años. Y Quemos tuvo misericordia de eso en mi tiempo, y edifiqué a Baalmeón, y en él hice una zanja y edifiqué a Kiriataim. Los hombres de Gad habitaron en la tierra de Atarot desde tiempos antiguos, y el rey de Israel fortificó Atarot. Ataqué la muralla y la tomé, y maté a todos los guerreros de la ciudad para agradar a Quemos y Moab. Y quité de ella todo el botín y lo ofrecí delante de Quemos en Kiriat. Y puse en ella los varones de Sirán, ya los varones de Mocrat. Y Quemos me dijo: ve y toma Nebo contra Israel. Y yo fui de noche y luché contra él desde el amanecer hasta el mediodía y la tomé. Y maté en total a 7000 hombres, pero no maté las mujeres y doncellas, porque las dediqué a Stark Chemosh. Y tomé de ella los vasos de Jehová y los ofrecí ante Quemos. Y el rey de Israel fortificó Jaasa y la ocupó cuando la hizo la guerra contra mí. Y Quemos la echó delante de mí, y yo tomé de Moab 200 hombres en total, los puse en Jaasa y la tomé para anexarla a Dibón. Construí Carchá, el muro del bosque y el muro de la colina. Yo construí sus puertas y construí sus torres. Construí el palacio del rey e hice prisiones para los criminales dentro del muro. Y no había pozos en el interior del muro de Carchá. Y dije a toda la gente: hagan de cada uno un pozo en su casa. Y cavé el foso para Carchá con los hombres escogidos de Israel. Construí Aroer y crucé el camino a través de Arnón. Tomé Bet-Mabot porque fue destruida. Construí Becer porque fue derribado por los hombres armados en Daibón, porque todo Daibón era ahora leal, y reiné desde Bicrán, que agregué a mi tierra, y edifiqué Bet-Gamul, Bet-Diblataim, Bet-Baal-Meón, y puse allí a los pobres de la tierra. Y en cuanto a Oronaim, los varones de Edom habitaron allí en la descendencia de la antigüedad. Y Quemos me dijo: desciende, haz guerra contra Oronaim y tómalo. Y la asalté y la tomé, porque Quemos la restauró en mis días. Por eso hice, y ahí falta una parte del texto, dice año, falta otra parte del texto, y yo, y ahí falta el resto del texto, ¿sí? Entonces, vemos que este rey puso escribió sus memorias, pongámoslo de esa manera, acerca de esta misma guerra, pero no nos dice nada acerca de, como dice el último versículo allí del versículo 27, que él había hecho este sacrificio, este infanticidio, ¿sí? Entonces, vemos una vez más que la Biblia y la arqueología se complementan, y nos muestra que la Biblia es realidad. Se puede hablar de arqueología en conjunto con la Biblia. Y así vamos a ver algunos otros programas también, donde para mí, digo yo, que es un tema apasionante, que es la arqueología, descubrir estas cosas antiguas, descubrir murallas, objetos y cosas que nos muestran que la Biblia es real y que cobra vida, puede cobrar vida ante nuestros ojos con ciertos objetos y con ciertas historias, con cilindros sellos, anillos,
papeles, pergaminos y demás, ¿sí? Así que espero que le haya parecido interesante a esto a ustedes, así tan bien como a mí, y que esta estela que desde de un rey pagano muy antiguo se complementa así también con la Biblia. Así que muchas gracias y hasta la próxima.